Muy buenos días para todos. Vamos a presentar lo que es el gravímetro parabólico 2.0, lo que concierne a la segunda entrega del proyecto experimental. Listo. Entonces, para empezar a hablar, vamos a hablar de las generalidades. Entonces, en las generalidades vamos a hablar lo que es la forma del gravímetro que estamos haciendo el análisis. Entonces, principalmente el dispositivo está conformado por un cañón que dispara un proyectil que va a ser el fenómeno con el que vamos a evaluar y vamos a destacar la fuerza de la gravedad. Entonces está conformado también por una estructura que sirve de soporte para el cañón y toda la parte de electrónica y funcionamiento de fotoceldas para el registro del fenómeno. Y ya pues toda la electrónica está dentro, acomodada en la carcasa. Listo. Entonces, a partir de las hipótesis de fallas con las que se estuvo hablando, se determinó que, empezando por el conjunto piñón-cremallera, habían unos problemas ya que se presentaban fracturas del piñón y de la cremallera debido a las altas cargas que influían entre estos para poder hacer el disparo del cañón. Entonces, al dispararse ese cañón en el conjunto de disparo, se generaban fuertes vibraciones que afectaban el movimiento pues, ya de la carcasa en general. Entonces, ya para mirar las otras hipótesis de falla, teníamos la parte de sensores en la que se presentaba la desalineación de lo que correspondía a las fotoceldas o a los láseres que se usaban. En este caso, el efecto de la luz también era un factor influyente, ya que afectaba la comunicación entre los dos elementos. Relativo a esto, entonces, la estructura también influía directamente debido a que el nivel en el que estuviera el piso producía como una deformación en la carcasa, lo que hacía que no estuviera de una manera que se pudieran comunicar lo que son las fotoceldas, y esto eran como por la longitud y pues sí, por la rugosidad de la superficie. Entonces vamos a pasar ya a lo que es simulación y analítica de todos estos problemas. Para esto nos basamos en unos datos existentes donde, caracterizando el resorte con el que se hacía el disparo, teníamos que tenía una constante de elasticidad de 580 Nm, el proyectil tenía una masa de 13.77 gramos y alcanzaba una altura máxima de aproximadamente 45 centímetros. Para esto, el resorte tenía una deformación aproximada de 1.7 centímetros. Los datos que sacamos de estos datos ya existentes para las simulaciones fueron los que ustedes pueden ver, que son la energía, la cantidad de movimiento y el tiempo del disparo, que fueron los más importantes para eh, dejar de simular algunas cosas que eran muy complejas. Eh, Bueno, en cuanto a las simulaciones, pues digamos que para comprobar eh, estas hipótesis de falla, dividimos todo en estas cuatro simulaciones que las vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, la primera simulación que realizamos fue la del análisis modal. Entonces, digamos que de esta simulación no queda mucho por decir, más que las frecuencias naturales del dispositivo son muy bajas. Y esto puede llegar a ser un problema, dado que con el impulso, con el movimiento del cañón al disparar, esto podría hacer que las torres quedaran resonando en alguna de estas frecuencias. Bueno, para esta simulación trasciente estructural, lo que hicimos fue que el gravímetro tenía 6 patas o 6 apoyos. Entonces dejamos 5 apoyos fijos y a uno le aplicamos una fuerza adicional. Esto para simular una especie de desnivel en el piso. Con esto obtuvimos que teníamos un desplazamiento máximo en las torres de 1.55 milímetros aproximadamente. Y esto puede ser un problema debido a que el diámetro de nuestro láser era de 2 milímetros, lo cual, pues digamos que dado este desplazamiento máximo,
pues era muy fácil que se perdiera la conexión entre el láser y la fotocelda simplemente con el movimiento, pues simplemente con un pequeño desnivel en el piso. La tercera simulación consistió en tener en cuenta la segunda ley de Newton de acción y reacción, en la cual si tenemos una cantidad de movimiento en una dirección, que sería la masa por la velocidad de la ola, tendríamos que tener una cantidad de movimiento igual en el sentido opuesto. Y cantidad de movimiento equivale a impulso, como sabemos, que es fuerza por un delta de t. En esta simulación lo que hicimos fue recrear esa fuerza aplicada en ese delta de tiempo y la conclusión a la que podemos llegar es que se parece, la forma de moverse de las dos columnas se parece mucho a la frecuencia natural número 8, por lo que podemos concluir que quedó resonando en esa frecuencia dado el impulso inicial. Aquí tenemos la frecuencia natural número 8, en la cual se mueven ambas columnas en ambas direcciones, adelante y atrás. Eh, nuestra cuarta simulación consistió en el sistema de piñón engranajes, en el cual esencialmente lo que se pudo observar es que había una deformación muy alta debido a la poca restricción de los grados de libertad. También se pudo observar algún error del CAD en el cual las piezas no encajaban correctamente. Y a pesar de que el factor de seguridad era relativamente grande, los esfuerzos máximos estaban concentrados en esta simulación en la parte del centro, lo que podía provocar una ruptura fácil con algún bloqueo del sistema. En cuanto al plan de rediseño que propusimos, estaba en cambiar la longitud y el ancho de la estructura completamente, así como los elementos que soportan, por ejemplo, las patas que estaban diseñadas para cambiar según el nivel. En cuanto al material, queríamos proponer una reducción de las dimensiones, un cambio en las dimensiones del piñón cremallera y variación en su grosor. Bueno, y en cuanto a la parte, pues digamos que de los sensores o del láser y las fotoceldas, pues digamos que también se tendría que, pues digamos que dada la reducción del tamaño de la estructura, también se tendría que reposicionar pues estos láseres y estas fotoceldas. Y otro problema que se tuvo con ellas fue que había, pues en algunos casos, la interacción lumínica del exterior afectaba, pues digamos que estos componentes, lo cual impedía una buena medición. Bueno, en cuanto al rediseño de la carcasa, redujimos la altura en un total de un 50%. Y con esto terminamos con una altura final de 30 centímetros. Y de ancho lo redujimos alrededor también de un 49,77%, con lo que quedó en un ancho final de 442 milímetros. Además de esto, añadimos un par de soportes pues que vendrían soportando la pieza donde iría la pantalla táctil. Y esto, además de darle soporte a esa pieza, pues digamos que da un soporte pues digamos que a toda la estructura, pues ya que une eh, la pieza del piso con la parte de la pantalla y la pieza del frente. Bueno, en cuanto al análisis modal, al nuevo, podemos notar que tuvimos unas frecuencias ya mucho más altas. Teniendo en cuenta que las anteriores
eran de alrededor de 6 hercios las primeras. Entonces, pues digamos que esto es una ventaja, ya que al ser las otras tan bajas, pues podía afectar pues digamos que el movimiento del lanzador. Bueno, en cuanto a la simulación, digamos que trasciente estructural, pues digamos que hicimos lo mismo que en la anterior, donde dejamos 5 soportes fijos y a uno le aplicamos una fuerza un poco mayor, pues la misma, exactamente la misma fuerza que en la primera simulación, y con esto obtuvimos un desplazamiento máximo de 12.38 micrómetros. Con esto tuvimos una reducción del movimiento aproximadamente del 99.2%. Respecto a la simulación de la cantidad de movimiento, obtuvimos reducciones igual de significativas. En este caso, el desplazamiento máximo fue de 0.002 milímetros aproximadamente, aplicando exactamente la misma fuerza en el mismo lugar. Listo, para la última simulación, con lo que respecta al conjunto piñón-cremallera, se aplicaron unas restricciones para los grados de libertad, donde se usaron elementos como un soporte de fricción y un rodamiento lineal, que restringía los movimientos en ciertos ejes para el movimiento. En cuanto a la simulación, se puede ver que las deformaciones son más pequeñas, comparándolas con la simulación que se mostró al principio, lo cual se puede evidenciar en la escala de colores. Además de ello, una reducción en el grado de libertad que tenía la pieza de encima mediante un soporte libre de fricción que simulaba el rodamiento lineal y dos soportes en la parte de arriba de la cremallera que simulaban los soportes creados en CAD. Entonces llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, que la disminución del tamaño significó una minimización de todos esos esfuerzos y torques que se producían. También que la utilización de piezas como rodamiento lineal y otros soportes permitió como maximizar la eficiencia de varios elementos que teníamos. Otra grande conclusión que tenemos es que las frecuencias naturales son importantes tenerlas en cuenta, así sean en un elemento que no esté expuesto directamente a vibraciones, debido a que otras fuerzas externas pueden influir en su movimiento y así afectar pues esos parámetros. Y ya como por último, en todo el fenómeno se conserva la finalidad, que es medir la gravedad y provee a su vez una mejor portabilidad al usuario.